En el mundo, existen bastantes países alrededor del mundo, la mayoría muy reconocidos pero otros no mencionados. En el caso del día, estaremos contando uno de los países menos conocidos de África, y que aún así, es de los países más corruptos, pobres, y de los más inseguros de África, y de hecho solo presenta el 15% de PIB per cápita. ¿Quieres saber cuál país me refiero? Quédate el video. Níger. No es joda, literalmente se llama con ese nombre. Níger es un país de África, que está ubicado en el Sahara, uno de los desiertos más fuertes en el mundo y uno de los más grandes. Comparte frontera entre Argelia en el norte, lo mismo con Libia, Chad, en el sur hace frontera con Burkina Faso, Benín, y con Malí. A pesar de su gran tamaño de territorio, superando algunos países, teniendo una superficie de más de 1.267.000, y superando países grandes como Colombia, Bolivia, Mauritania, Sudáfrica, o incluso Libia, la mayoría de su territorio está cubierto con el desierto del Sáhara. De hecho, el 90% de su territorio es desértico, provocando que solo el 10% de su territorio sea con vegetal en el sur, haciendo que haya una gran población en el sur, provocando que toda la arquitectura del país, el gobierno y la capital, estén en el sur, y eso es un gran problema, ya que al no tener un territorio con una vegetación grande, provoca que su PIB cápita sea muy bajo, pero no es solo por la vegetación, sino de la gran pobreza que sufre este país, y de hecho tiene el 15% de su PIB per cápita, provocando que la gran mayoría de las listas que esté este país, en la gran mayoría estén de un color fuerte, haciendo una referencia que este es uno de los países menos económicos, con la salud menos desarrollada, y fundar una empresa sea casi imposible. Incluso, está actualmente en el puesto 130. Además, es utilizado de lo malo que era Francia en ese entonces, ya que era una colonia francesa de África, que se independizó en 1960, provocando que el francés sea el idioma oficial y único, aunque es hablado algunas lenguas del país, si no me equivoco, algunos le pertenecen a otros países o territorios. También, es uno de los países que no tiene salida al mar, así provocando que dependa de otros países, y que su desarrollo no sea el más avanzado. Además, Francia, viendo esta oportunidad de que Níger no tiene una economía bastante grande, se aprovecha del país, quitándole algunos minerales, incluso, el país depende demasiado a Francia, y a la vez Francia se aprovecha del país. Hay muy poca información sobre este país en internet, y de hecho, la única información que sale, es sobre el gobierno y la corrupción, que no es mucho. Aunque no es lo mismo caso contrario en el internet en el idioma inglés, pues ahí hay mucha información hasta de sobra del país, caso contrario con la información del territorio en español, que incluso muy pocas personas han dedicado un video en español sobre este país. La mayoría sobre los problemas y que Francia se aprovecha del país. De hecho, la información de Wikipedia sobre este país, también está en inglés, aunque también tiene un apartado para ponerlo en español. Este país no tiene mucho que ofrecer para contar algo positivo en el país, pero sí tiene algunos casos que son muy conocidos. Uno de ellos es el árbol que estaba en el desierto, la cual es una anécdota que pasó hace tiempo, pero es un caso que es muy curioso y es algo mencionado. En pocas palabras, para esas personas que aún no conocen del caso, este es una anécdota en el cual, dentro en el desierto bastante grande del Sahara, había un único árbol y solo que estaba ahí en medio del desierto, esto debido que anteriormente el Sahara era un lugar con mucha vegetación. De hecho, el árbol ya estaba desde que las tribus ya habían conocido el árbol, y estos últimos ya le habían dado un respeto bastante grande. Sin embargo, este árbol había tenido 2 choques de autos por casualidad en el medio del desierto. El choque fue en 1973, ya que fue golpeado por un camión conducido por un chofer libio supuestamente ebrio, en 1973, y de casualmente, entre muchas comillas, accidentalmente se chocó con el único árbol. Actualmente los rastros del árbol están trasladados a un museo nacional del país, que fue traspasado el 8 de noviembre de 1973.
Actualmente está reemplazado por una simple estructura metálica representando a un árbol. Aunque esta no fue la única vez que un auto casualmente chocó con el único árbol en el desierto, ya que el explorador y etnólogo francés, Henri Lotte, describió sus 2 viajes hacia el árbol de Tenere. Su primera visita fue en 1934, cuando el país aún era colonia de Francia, en ocasión del primer enlace por carretera entre la ciudad argelina de Djanet y la nigerina Agadez. Describe al árbol como una acacia con tronco degenerativo, enfermo o de aspecto débil. Por otra parte, el árbol tiene hojas verdes agradables, y algunas flores amarillas. Lo visitó nuevamente 25 años después, el 26 de noviembre de 1959, en la misión Berliet-Tenere, pero encontró que había sido seriamente dañado después de que un vehículo colisionara con él. Otro de los casos que se puede mencionar y que ofrece una historia sobre este país, es sobre la unión de algunos ex países colonias de Francia, que estos eran 4: Benín, Burkina Faso, Níger y Costa de Marfil, además de que tenía un país en estado de observación que era Togo. Y ya, eso es todo lo que se puede mencionar hasta el día de hoy. Literalmente no hay mucha información sobre este estado independiente, y ni siquiera se sabe su estado de gobierno, y su fecha de creación, aunque se estima que es entre 1958 y el 59, y que se disolvió en mayo del mismo año. La única razón es porque esta unión desapareció, fue a causa de algunos conflictos, portando mejor la disolución, siendo actualmente uno de los países y unificaciones más misteriosas del continente. Pero bueno amigos, hasta aquí terminamos algunas cosas que mencionamos sobre este desconocido país. Recuerda de que si tienes algo que se me olvidó mencionar, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Yo soy Juan o Ricard y nos veremos hasta el próximo video.